Para los que no te conocen a vos, ¿cómo llegaste al mundo audiovisual y qué te motivó a hacer cine? Bueno, lo que me motivó fue una vez una charla con un amigo, con Mariano Morvidoni, que fue también el productor de la película, con el que realizamos este proyecto. Nos encaminamos una vez charlando y dijimos, ¿por qué no hacemos un corto? Justo había un concurso en ese momento del canal ISAT, que hacía cortos, y nos pusimos ahí a pensar, ¿por qué no hacemos un corto para participar? Él estaba ya metido desde antes, la familia de él tenían programas de televisión, él es camarógrafo también de hace más de 30 años ya también. Y entonces él me dice, bueno, hagamos un corto a ver si podemos participar. Y bueno, así nació el proyecto del corto primero, no como película. Entonces nos encaminamos, estábamos hablando en el año 2001. Yo en ese momento yo estaba cursando la carrera de abogacía. Y entonces, bueno, empezamos a armar todo. Yo dije, bueno, yo voy a dirigir la película, el primero lo que digo, el corto, y voy a armar el guión. Entonces empezamos a grabar algunas cosas de lo que yo fui ideando, fuimos consiguiendo gente, no todos eran actores, la mayoría eran personas comunes que fueron, digamos, tomándose el proyecto motivados como yo lo que yo quería, que sea algo más natural. Hay 4 actores más o menos, que son actores profesionales, después lo voy a mencionar. Entonces empezamos, era en septiembre del 2001, recuerdo muy bien que era en esa fecha más o menos, por el tema de las Torres Gemelas. Recuerdo que habíamos filmado una parte en jefatura, habíamos filmado y era en esos momentos. La primera grabación la hicimos en la terminal, hicimos algunas tomas primero, después fuimos agregando otras tomas más, hicimos tomas nocturnas. Acá en esta estación de servicio también hicimos una toma dentro del baño. Pero primero empezamos con la estación de servicio. En ese momento estaba como subjefe de la unidad regional quinta, era Juan Postovi, entonces amigo de la familia Morvidoni, nos fue también ayudando mucho con el tema de eso cuando nosotros necesitamos, porque la historia corre todo como policial, entonces solicitaba mucha colaboración con la policía. Entonces, el que también se sumó en ese momento al proyecto como productor, que fue el que también nos facilitó todos los equipos de edición, por eso fue Diego Stefani, que falleció después, posteriormente, un año después trágicamente, ¿no? Pero él fue también que nos dio esa posibilidad de que nosotros tengamos la posibilidad de poder editar, porque Mariano ya también tenía la experiencia de edición. Entonces lo que hicimos, bueno, empezamos a grabar, y lo que nosotros empezábamos a grabar ya se nos estaba yendo más que un corto. El corto tenía que ser de 5 minutos, según lo que decían las bases. Entonces dijimos, ¿por qué no dejamos esto acá para hacer una película y hagamos el corto por otro lado? Bueno, entonces empezó la historia, porque no era fácil lo que yo quería hacer. Yo lo que quería era armar una especie de giallo, porque soy un fanático del cine italiano y a mí me gusta lo que es el género giallo de los años 70, especialmente las películas de Dario Argento. Y entonces digo, no vamos a poder armar algo tan cortito, así con lo que yo quiero mostrar, la historia, todo eso. A medida que íbamos haciendo, yo también iba escribiendo todas las noches el manuscrito del guión, pero después lo dejaba que improvisaran el diálogo todos los que fueron entrando a participar, ¿no? Entonces, el primero que sumamos al proyecto fue el protagonista, Sergio Alessandria, que ahora vive en España. Y bueno, Sergio dijo enseguida que sí. En ese momento él era conductor de un programa de televisión que era de la producción de la familia Morvidoni. Y bueno, Sergio se sumó, pues se sumaron otros más que iban personificando policías o las que eran las víctimas. Y bueno, la historia entonces empezó a gestarse de a poco. Filmábamos en los momentos que podíamos, teníamos libre. Filmamos, bueno, las terminales, como decía, después filmamos algunas escenas de captura, otras escenas en el centro, persecuciones, de todo tipo. A todo eso, lo del corto estaba todavía vigente la historia para hacer. Entonces la familia Morvidoni, ellos tenían una gran amistad con un actor muy reconocido nacional, que era Guillermo Rico. Guillermo Rico tenía un programa que la familia Morvidoni producía en el canal de acá local,
Entonces él solía venir bastante seguido a Rafaela, porque se hospedaba en la casa de los moridos. Y entonces, en ese transcurso de que estamos filmando, entre septiembre, octubre, más o menos, él justo le tocó venir a Rafaela para grabar los programas, y lo invitamos para que participe. Él dijo que sí, rotundamente. Bueno, yo cuando lo conocí era una cosa impresionante, que tener un actor de tanto nivel, que fue uno de los actores más famosos de la década del 50, ¿no? Porque fue uno de los grandes del buen humor, junto al Pato Carré, también eran un grupo de humoristas muy famosos, que eran las películas que ellos hacían en esa época, son muy reconocidos, y él además fue cantante de tango, una persona simple, muy piola. Cuando lo llevamos a filmar era un sábado. Teníamos que filmar una escena que se hacía digamos, en lo que es el edificio de protección vial. Bueno, yo lo que él te personificaba un testigo que veía uno de los asesinatos, porque bueno, después voy a contar bien cómo es la historia de todo esto. Entonces le digo, le doy el cuaderno que yo tenía, donde tenía que decir el diálogo él. Digo, se lo dejo, léalo. Bueno, ustedes salgan, dice, déjenme acá solo, 15, 20 minutos, después bueno. Se lo dejamos. Cuando voy me dice, ya está. Se lo había memorizado todo. Todo tal cual las palabras que yo había escrito. Y entonces dijimos, bueno, hagamos la escena. Hicimos la escena, filmamos ahí. Eso para la película. Y le digo, ¿usted se anima para hacer para el corto que queremos presentar con Mariano? Una cosita así simple, improvisada también casi. Porque le dijimos a un chico que estaba pasando por ahí, que justo estaba mirando, le digo, ¿no querés participar también del corto? Mira, acá está el señor, Guillermo Rico, él va a personificar a una persona mayor que está ahí, que se descompone, y vos que parecés como un ángel. Y bueno, al chico le hicimos, estaba con un amigo, estaba con un pantalón corto, le digo, no le prestaste un pantalón a tu amigo, le dije, era el otro que estaba con él. Entonces le sacó el pantalón, se cambió y bueno, lo personificó tal cual como. Y bueno, ahí hicimos el corto de 5 minutos, lo preparamos, se llama Angelis, lo armamos todo, Mariano lo editó, matamos el cassette, realizar, todo. Después nos enviaron que no entró a un concurso, bueno, pero no pasó nada en ese sentido. Pero nosotros seguimos con el tema de la película. De ahí le dimos filmando todas las noches casi. Y ya después ya empezamos a la madrugada, porque hasta las 2 de la mañana estábamos filmando. Y como la historia transcurre, la mayoría de las escenas es de noche, porque en sí la historia es así. Es un muchacho joven que él vivía en la ciudad de Rafaela, pero se había ido a vivir a Buenos Aires un par de años atrás. Y bueno, él tuvo una relación media tormentosa con una novia, y bueno, eso es lo que lo provocó un trauma, y además un trauma infantil también. El retorno a Rafaela escapándose también en una situación que él había tenido allá. Y cuando llega a Rafaela empieza a cometer una serie de asesinatos, todos hacia mujeres. Entonces las mayorías eran todas mujeres de diferentes edades, ¿no? Y bueno, entre los 4 asesinatos que él comete en la película, él en una partecita él narra por qué él comete todas esas cosas. En todo ese transcurso fuimos incorporando a gente, había compañeros míos de la universidad, tenía vecinos míos, había amigos también de Mariano, y fuimos incorporando. Bueno, Diego Stephanie también participó con un amigo de él, hicimos la producción, porque se entrecruzaban historias. Entonces, para ir mezclando, para que no quede todo de corrido una, entonces fuimos mezclando. Y entonces tuvimos la facilidad de que algunos policías nos facilitaran digamos, el uniforme, así que teníamos el uniforme, teníamos, bueno, réplica de pistola que yo había conseguido también. Entonces, teníamos algunos que tenían el uniforme para poder personificar a los policías que investigaban todo. Yo también participé, yo personificaba al subjefe de policía, el subcomisario. El comisario lo personificaba Adrián de la Torre, era uno de los actores ya profesionales de acá. Y bueno,
La historia fue dándose de a poquito durante todos esos meses, porque además Sergio se iba a mudar a España, a Italia primero, entonces teníamos que acelerar la filmación. Así tuvimos hasta diciembre. Hicimos un parate hasta enero y después arrancamos en febrero para hacer el final. Y bueno, fueron una experiencia muy buena, muchas cosas, muchas anécdotas, escenas de tipo fuertes, otras escenas reales, gente que después se traumó por haber escenas de ahí de la película, bueno. Pero hay algunas escenas que fueron reales, como choques reales que tuvimos. Bueno, ahí yo quería preguntarte, porque yo recuerdo en el podcast había mencionado dos palabras, asesinato y erotismo. Entonces, sabiendo la época en la que estaban y bueno, cómo se estaban manejando, es porque había puesto esta pregunta de que cómo era la escena cultural y audiovisual en Rafaela cuando realizaste esta película, porque pudo haber gente que, como decís vos, se quedó traumada, o gente que dijo, sí, yo me presto para hacer esta escena de una. O sea, ¿cómo lo viste vos a tu alrededor? Cómo te fue acompañando cuando llegaste a esta escena, ¿no? En especial esto que te digo, lo del erotismo, porque Sí. hay gente que o te anima o no te anima. Fue difícil. En primer momento, para hacer la escena erótica había una, y era la escena de una prostituta. Y primero habíamos elegido a una chica, hicimos la prueba, todo había quedado más o menos. Esa chica llegó gracias a otra de las chicas que trabajaba también en la película, pero no quedó tal como yo quería. Después aparece otra segunda chica, que esta era perfecta, porque fue vestida como yo quería, fue bastante osada con lo que yo también quería, pero en el momento que estábamos filmando ocurrió algo inesperado, teníamos un reflector, se quemó el reflector, no pudimos seguir filmando, tuvimos como 2 horas para filmar esa escena porque fue medio complicado también. Y después la quisimos convocar a otra la chica y ya medio que no quiso más, porque bueno, si se había cansado, ¿sabes? Estuvo 2 horas ahí, desde que se quemó el reflector, no podíamos solucionarlo, todo a media luz, era terrible ya después porque necesitábamos luz. Entonces bueno, había que buscar otra. No conseguíamos, y era fundamental eso dentro de la historia. Y bueno, digo, Stephanie me dice, yo tengo una chica, yo ya le hablé, me dice. Preséntamela a ver si ella está de acuerdo, así hablamos y se anima, ¿sí? Entonces, era una amiga mía que había estudiado conmigo en la facultad y ya había dejado. Y dice, sí, si sos vos yo me animo, yo no tengo problema, me dice. Sí, dale nomás. Bueno, yo le digo, vos tenés que hacer tal cosa, así. Y bueno, fue una escena tan realista que bueno, quedó re bien, muy bien, porque ella la hizo muy bien. Y Sergio también se prestó para hacer eso y quedó tal cual como yo quería. Quizás podría haber agregado algo más, pero bueno, fue algo así más erótico en ese sentido. Bueno, y recordando todo el proyecto, cuando a vos te mencionan este proyecto, mejor dicho, ¿qué es lo primero que se te viene a la cabeza? O sea, ¿qué es lo principal ahí para vos de todo este proyecto? Lo principal fue, por ejemplo, que uno fue creando todas las escenas al momento. Es decir, yo me acostaba, el día que terminamos de filmar, yo me acostaba y se me venía a la cabeza otra idea. Entonces ya el día siguiente digo, mira Mariano, vamos a hacer eso. Vos vas a hacer esto, tal cual, te vas a poner en tal lugar con la cámara. Después la adrenalina que te generaba, porque había escenas de persecución, escenas que, bueno, necesitaban mucha fuerza, ¿viste? Y entonces, por ejemplo, en una que filmábamos, yo le digo a Mariano, vamos a filmar una escena que tiene que, con la que yo participaba también, que previa casi al final. Necesitábamos un patrullero. En principio yo lo que había pedido era un móvil de protección vial para no molestar a la policía. Bueno, porque en una escena, uno de los móviles de protección vial funcionó como un patrullero en una de las escenas al principio. Y en ese momento no se podía. Entonces, bueno, hablé con la gente de
la policía, yo tenía contacto con el jefe de la agrupación Cuerpos, todo, entonces posterior le había dado orden, también entonces contaron que se quede. Entonces, bueno, le pregunto, ¿podemos hacer esta escena con el móvil? Bueno, sí, sí, úsenlo, el móvil, tal, cuidábamos todo. Nos pusimos, era un jueves a la noche, en ese momento el centro se colmaba de gente, tanto jueves, viernes, sábado, domingo, porque hicimos cenas así. Y yo tenía que acompañar digamos, a la persona que iba en el patrullero, iba manejando, yo me tenía que bajar. Bueno, llegamos a un lugar como una persecución. Bueno, entonces nos apostamos antes de llegar ahí al 9 de julio y Belgrano. Teníamos que arrancar hasta la esquina de Saavedra. Y bueno, yo le dije a Mariano, vos ponete con la cámara en la esquina, sería donde hay una perfumería al frente. Pero vos te quedas ahí, quedate con la cámara. A ese momento se había golpeado un montón de gente. Se había golpeado, detrás de él tenía como 30 personas más o menos. Y autos que iban y venían. Y yo le había dicho a la protección que me cortaran el tránsito sobre Santa Fe. Y en ese interín medio que hubo una descoordinación con la de protección vial y se fueron para otro lado. Y nos fueron a cortar ahí justamente. Entonces, yo le digo a Mariano, yo estaba de allá, le hago señas que íbamos a salir, arrancamos con el patrullero, cuando llegamos a la esquina, clava la frenada del patrullero y de este lado estaban viniendo autos. Justo viene un auto y le estampamos la óptica del patrullero, se rompió, le estampamos contra el auto. Este hombre se baja del auto, asustado porque no sabía qué pasaba, porque yo bajé y le hacía señas a Mariano que él siguiera filmando. Entonces yo hago una escena, todo, terminaba y el otro hombre que estaba choqueado porque no sabía qué pasaba. Pero Mariano actuó realmente muy profesional porque él fue con la cámara, se acercó todo el movimiento y llegó hasta ahí sin necesidad de hacerlo dos veces. Entonces, al día siguiente, estábamos filmando también parte de la otra escena. Entonces, terminamos de filmar y Sergio Alessandria, que estaba agarrando el arma que teníamos de juguete, empezó a joder así, íbamos caminando por calle Belgrano. Estábamos volviendo porque Mariano tenía la familia un negocio, una lavandería, así sobre calle Belgrano. Entonces íbamos y guardamos todas las cosas ahí, los equipos, todo. Y estábamos volviendo. Y cuando estábamos volviendo, llegamos a la esquina de Belgrano y Saavedra. Y sin darnos cuenta, así de repente empezaron a caer como 5 patrulleros así, lo agarraron a Sergio, lo estamparon contra la pared. Bueno, se bajó uno de los oficiales, lo estampó contra la pared, le sacó el arma. Y cuando nosotros quedamos choqueados, claro, alguien había pasado por ahí, denunció que había una persona que había con un arma. Yo siempre avisaba, yo les avisaba al comando, le decía, miren, en tal lugar vamos a estar filmando para que ellos tuvieran conocimiento. Igual, incluso ellos estaban cerca, siempre por las dudas. De repente en ese momento cuando cayeron todos, bueno, yo justo tuve que hablar con el jefe que estaba de comando, que era un muchacho que yo conocía. Así que bueno, pudimos subsanar esa situación y Sergio quedó también asustado porque si eso lo hubiésemos filmado hubiese quedado perfecto. Pero bueno, entonces el chico que se bajó en ese momento a hacerle el cacheo a Sergio, le digo, chico, bueno, ahora ya que estás acá, no te animás y hacemos otra secuencia que necesito de frente que venga el móvil. Bueno, así lo usamos al mismo móvil ese, lo hice dar vuelta a la cuadra y filmamos una secuencia en la que viene de frente, porque no teníamos de frente desde el móvil. Teníamos una escena que Mariano puso la cámara del costado del patrullero que iba llegando a la esquina y teníamos... No, la hicimos con ese chico, la escena con la cámara al costado, desde la puerta del móvil, y una de frente que no teníamos. Teníamos desde el costado que Mariano había filmado, desde aquel lado. Así que bueno, filmamos otra secuencia con ese móvil, aunque muchos no se dan cuenta que son dos móviles distintos, ¿no? Pero era el mismo modelo de auto. Pero bueno, nos sirvió para sumar esa escena, entonces ahí hicimos un complemento. Pero esa fue una de las anécdotas. Después otra, que fue que lo dejé a Mariano sobre una plataforma, un carrito en la terminal, en la vieja terminal. Estábamos filmando un traveling
Él estaba con el trípode sentado en un carrito de encomienda, lo dejamos en un bordel y fuimos con los otros chicos que estaban comiendo y estaba viendo un colectivo para entrar. Entonces, medio que se asustó porque empezó los gritos, sáquenme de acá, y no lo podíamos sacar porque estábamos en otro lado. Bueno, después vinimos y lo ayudamos a salir. Pero ahí, bueno, al terminar filmamos 2 secuencias también con 2 colectivos distintos de una misma empresa. También que es la llegada del protagonista cuando entra por colectivo. Y eso lo filmamos en una vez, en un día de semana, que entraba un colectivo, pero nos faltaba alguna secuencia más. Entonces esperamos otro día, otro colectivo de la misma empresa, y filmamos la otra parte. Entonces quedó también complementada con 2 colectivos, digamos, 2 escenas distintas, en 2 días diferentes. Otra cosa que me interesa preguntarte es cuánto tomó todo esto, o sea, de grabar todo esto, porque decís que lo fuiste como armando ahí más o menos en el camino, y esto de pedirle a la gente que te parecía así, que si te interesaba en trabajar también en el corto, ¿esto entonces cuánto tiempo te llevó en total tenerlo ahí listo? Bueno, el tiempo de filmación fue desde septiembre, como decía, del 2001 hasta febrero de 2002. De ahí se empezó la edición, terminamos la edición y la película quedó en stand-by. Quedó en stand-by porque no había forma de... Tuvimos que gestionar para la familia Malvino, gestionamos para ver si la podíamos pasar en el canal, donde ellos tenían el programa. Bueno, pasaron en el interín muchos gerentes del canal. Entonces se habló con uno, se habló con el otro, no llegaba. A todo eso fueron pasando los meses. En noviembre de ese año, 2002, fue cuando fallece Diego Stefani. Y es cuando la gente empezó como a tomar conocimiento de la película, pues todos se enteraron ahí de que él había estado detrás de la producción, que él había actuado también. Entonces empezaron a preguntarme. Bueno, lo primero que fueron preguntando, había en ese momento una revista local que me invitan para hacer una nota. Bueno, hago la nota para esa revista. Después Silvana Bessi, el periodista y productora Silvana Bessi, ella me hace una nota por radio, también en ese momento, y así empezó a crecer. Y en marzo más o menos del 2003 fue cuando ya nos dieron el ok para pasarla en el canal local. Entonces, previamente a todo eso, también nos hace una invitación la UTN, estaban haciendo un ciclo de cine nacional. Entonces la estrenamos en UTN, en ese ciclo, y a los 15 días más o menos se estrenó en la televisión. Se hizo un sábado y se repitió el sábado siguiente también por el pedido de la gente. La gente lo quiso volver a ver, entonces, pues la película no es larga, dura 1 hora 7 minutos más o menos. Y bueno, se estrenó en ese interín y ahí empezó a tener una repercusión porque después bueno, hicieron un montón de notas, páginas en ese momento, rafaela.com, por ejemplo, donde Renato Chiavarini también hizo una nota. Aparecieron varias notas en ese momento y ahí se hizo más conocida la película. Después quedó como una película de culto. Algunos fanáticos que son los que siempre están ahí pendientes que quieren volver a verla, entre ellos el que hizo la nota en el podcast, Luis Meinberg. Bueno, Luis con el Ale Menardi también, que ellos la vieron, eran chicos en ese momento, por eso habían tenido 15 años o menos, y la habían visto la película. También, bueno, Nico Monuti, también que fue uno de los también seguidores de la película y fanático, que la vio en televisión y después estuvo presente cuando hicimos los estrenos. Y entonces, ahí contándome cómo la fuiste armando, cómo añadías a la gente, ¿te acordás de otros desafíos técnicos o humanos que se te fueron presentando así como muy marcados? Sí, hubo en cuestión de la movilidad, porque por ahí, para movernos, para hacer escenas en algunos lugares, tuvimos que pedir ayuda, digamos, porque no teníamos en ese momento movilidad para ir. Entonces, hoy filmamos una escena en el Pair, todavía el Pair no estaba construido totalmente, estaba pavimentada las calles, entonces quedaba como una ruta. Entonces, pedimos ahí que nos llevaran una camioneta. Bueno, tuvimos la posibilidad de decir, teníamos que hacer una escena con una moto. Entonces que venía la moto, entonces quedaba como si fuera una ruta. Filmamos la escena ahí. Tuvimos esa posibilidad en la tarde, filmamos ahí, pero pues tuvimos esa posibilidad que nos prestaron la camioneta, ¿no?
un amigo nuestro en común con Mariano, que él también dijo, sí, no hay problema, yo les presto toda la camioneta, filmamos. Después teníamos desafíos técnicos, bueno, trabajamos con una sola cámara. Era una sola cámara, en ese momento no había celulares, no era cámara digital, se usaban cassettes, teníamos que comprar cassettes VHS, usamos todo cassette VHS. La edición que se hacía, en ese momento no era como ahora que vos trasladás un archivo digital de una tarjeta de memoria o conectás un celular a una computadora y lo trasladás. No, había que hacerlo en tiempo real. Si eran 20 minutos de una escena, era esperar 20 minutos para pasarlo a la computadora que iba a grabar todo, después hacer una renderización que llevaba también su tiempo y no era la misma calidad, digamos. Es decir, en ese momento las primeras ediciones digitales no tenían la misma calidad que la que ahora puede tener en este momento, que vos filmás con el celular y lo pasás y lo editás y tenés la misma calidad. Por ahí cuando vos lo pasabas de cassette a digital se perdía un poco de calidad, por ahí había algunas incorrecciones. Por eso quedó en el máster. En la película hay en una escena quedó un desfasaje en el diálogo. Y era bueno, eso era también por el tema de que cuando se renderizaban las escenas, medio que se perdía eso. También, bueno, algunas cuestiones técnicas que no teníamos reflectores. Entonces el único reflector que tenía se había quemado, las había apretado, entonces después yo logré tener un... porque también el tema del presupuesto no teníamos de todo, lo sacamos del bolsillo yo por ahí pagaba algunas cosas, le compraba yo. Una remera, por ejemplo, para que usaron la chica de una parte que tenía que sangretarse, bueno, compré yo. Después había una escena que tenía que hacerla de droga y bueno, eso lo armé todo yo con yerba y un montón de cosas. Y después la parte técnica que necesitamos un reflector, necesitamos zapatillas. Entonces yo, de paso de una de las escenas está filmada ahí, fuimos al bombón de las ofertas, yo hablo con el dueño y le digo, che, bueno, ¿te animás a ser sponsor? Como das algunas cosas ahí y nos das algún dinero. Bueno, entonces nos dio algo de dinero y nos dio también algunas cosas y filmamos la escena ahí, la escena de uno de los escenarios. Entonces ya teníamos zapatillas, ya teníamos una portátil para filmar, entonces poníamos una portátil como para por lo menos tener algo de luz. Y bueno, después esas cuestiones técnicas, pues el Consejo Municipal también nos dio un aporte, entonces también con eso solventábamos algunos gastos. Pero sí, la cuestión era eso, no teníamos muchas cosas, que no había cámara digital, eso, si hubiésemos tenido cámara digital o la posibilidad de poder sacar a alguien que saque fotos en todo momento, la única foto que hay son todas capturas del video. Pero si hubiésemos tenido eso, hubiese sido buenísimo, porque quedaría como un archivo. Y lamentablemente, claro, no había, como te decía, todas las facilidades que hay ahora, digitales, cámaras digitales. Yo después, posteriormente, cuando yo me encaminé a otro proyecto, y ya lo hice solo, con otro grupo de gente, otros chicos jóvenes, que eso fue en el 2012, que bueno, ese no lo terminé. Ahí sí, yo ya me compré una cámara, esa cámara ya digital, ya todo filmábamos con eso. Pero eran otros tiempos, ya era más fácil para hacer esas cosas. Era más fácil, pero siempre hay una cuestión técnica en el medio, que por ahí el tema de la edición, tenés que tener un programa bueno de edición. Y bueno, eso fue el desafío. Oh, bastante pesado los desafíos se escuchan. Y bueno, entonces, suponiendo que pudieras verla ahora, ¿vos crees que le cambiarías algo a este proyecto? ¿O decís, no, esta fue así tal cual la obra, me gusta así? No, yo sí le cambiaría varias cosas. En primer lugar, lo que le hubiese cambiado es la posibilidad de poder tener banda de sonido original. Yo le puse música, por eso no la puedo subir a YouTube porque tiene muchos temas con derecho de autor y lo bloquea. Tiene mucha música, la mayor parte tiene, porque a mí no me gusta que las películas que sean silenciosas. Siempre es bueno que una película tenga banda de sonido. Estoy acostumbrado a que una película, el ambiente se lo dé la banda de sonido. Y eso te lo demuestran, por eso te decía que yo me baso mucho en el cine italiano. En el cine italiano, tanto en el giallo como en el cine de terror italiano de la década del 70, todas tienen banda de sonido y hecha por grandes compositores como Ennio Morricone, Nino Rota, Stelvio Cipriani, bueno. Pero banda de sonido que cada escena tiene su tema, no le dejan que tenga silencios. Entonces Argento, por ejemplo, él tenía al grupo Goblin, que era un grupo de rock progresivo,
que le musicalizaba las películas. Entonces todas las películas que él hizo entre el año 1975 hasta 1982 están todas musicalizadas por Oliver. Y entonces eso le dio otro toque a las películas. Y bueno, yo también, lo que yo busqué es que cada escena tenga su estilo. La mayoría del tema de los 80, tienen algunas músicas electrónicas también raras que fui buscando, también tiene banda de sonido. Pero bueno, yo le cambiaría a poner sí, una banda de sonido original. Bueno, si tendría que hacerlo en digital, estaría bueno en digital. Agregar algunas escenas que me faltaron, que yo no las pude agregar, quedaron fuera. Por ejemplo, hay una escena muy buena que la filmamos en el centro, y eso quedó en cassette, en la que una de las chicas que personificaba a una policía hacía una persecución en pleno centro, y ahí se ve la cantidad de gente que había en ese momento. En ese momento el centro se colmaba. Yo creo que lo hicimos un domingo a la tarde esa, y había gente sentada hasta en la entrada de los negocios, era increíble, el centro se llenaba. Después otra escena que filmamos con otro chico, bueno, que falleció hace 2 años, ¿no? Que él también personificaba a otro policía, y había una parte que le iba haciendo interrogatorio a la gente para buscar a ver si lo encontraba al asesino. Bueno, esa escena también se ve la cantidad de gente, y esas dos no las pudimos incluir. Solamente hay un fragmento de esa parte del chico cuando él hace, que lo estaba buscando en el centro. Pero las previas no las pudimos agregar a esas versiones, porque nos quedaban en un bache en el medio, no se podía enganchar. Me hubiese gustado agregar esa escena, me hubiese gustado poder agregar otras escenas más de persecución. Igual, por ejemplo, el final, me gustó cómo quedó, pero teníamos otras ideas también de hacer el final, en otros lugares. Pero bueno, me hubiese gustado hacerla más larga, que debe ser 1 hora y media, por ejemplo. Darle a lo mejor otro giro a la historia. Sí, varias cosas más de agregarle. Y ahora pensándolo más bien desde lo reflexivo, digamos, ¿esta película para vos representa, o sea, refleja algo de Rafaela o sea, de la ciudad, o refleja algo que vos querías representar, expresar, o que... Yo lo que volqué en la película fue una historia que se ve en las películas norteamericanas o europeas, volcarlo a una historia en Rafaela, encajarla en Rafaela. ¿Cómo sería si aparecería un asesino serial dentro de una ciudad como Rafaela? Entonces mostrarla de una manera bastante rebuscada, porque bueno, trae a juego que la policía en ese momento tenía que investigar, buscar dónde se encontraba esta persona, hacerla en lugares habituales de la ciudad, porque hay escenas filmadas en lugares habituales, como te decían, en Plaza 25 de Mayo también, hay escenas en la Recoba, filmar en la vieja terminal, o filmar, bueno, por ejemplo, acá en la estación de servicio, también filmamos acá, todos en lugares habituales, que eso sería muy raro verlo en otro contexto, ¿viste? Pero filmarla en esa trama quedó muy buena porque, bueno, y además para llevar como anecdotario, algunas de esas escenas que están filmadas en esos lugares, por ejemplo, hay una que está filmada en un autoservicio y en un videoclub que estaba el autoservicio está todavía en calle Rosario, y al frente estaba el videoclub. Bueno, hay una escena filmada en ese videoclub que estaba en ese momento, y yo después posteriormente trabajé en ese videoclub. Bueno, ahí participaron hasta los empleados de los que trabajaban en el lugar, tanto en el autoservicio como los que trabajaban en el videoclub. Y gente que yo, por ejemplo, hay una escena en la Recoba, por ejemplo, una mujer iba caminando y le digo, para, ¿te animas a quedarte ahí? Volvé y hacemos otra vez la escena que vos vas caminando, entonces así la ensamblo para otra. Y bueno, ella volvió, se pasó caminando. Después, en otra escena que filmamos en un hotel, también participaba el empleado del hotel, un chico que estaba ahí, que justamente pasaba caminando, y le dijimos si se animaba a hacer esa escena que él pasaba y lo veía justo al protagonista, y él dijo que sí, no había ningún problema. Y bueno, todas esas cosas, viste, que son poco comunes, y mostrarla dentro de la ciudad de Rafaela
fue muy bueno, ¿viste? Y mostrar esos lugares emblemáticos, como le decía, la terminal, que en ese momento la terminal era un espacio cerrado. Al ser un espacio cerrado tenías muchas cosas, porque había negocios, y también tenía gente que transitaba ahí, bueno, había un bar, llegaban muchos colectivos al momento y tenías otra perspectiva para hacerlo. Y, y mostrar, bueno, después otros lugares que quedaron grabados dentro de la película, o algunos que ya no existen, o lugares también emblemáticos, ¿viste? Cosas que para mí yo te digo que fue muy bueno encajarla dentro de la ciudad de Rafaela a una cosa que a lo mejor vos lo ves, como te decían, en películas estadounidenses o películas europeas o películas nacionales, pero muy pocas veces por ahí en películas nacionales porque no se muestra tanto lo que es un policial. Pero más bien es mostrar eso y encajarlo dentro de la realidad. O sea, es una locura porque uniste a tantas personas en tantos lugares de la ciudad y tenerlos sentados ese día en que salió la película habrá sido una locura para ellos encima. O sea, Sí. hiciste que hubiera una sensación de unión en todo eso. Así es. Y lo bueno fue que mucha gente se fue sumando. Cuando yo le proponía, había mucha gente conocida que yo tenía y que le fui proponiendo, le digo, mira, bueno, un señor que ya falleció también hace un par de años, le digo, usted tiene que personificar a un médico forense. Entonces, ¿se anima a hacer yo? Sí, yo no lo hicimos. Esa escena, bueno, fue medio complicada porque teníamos, teníamos que hacer que había un cadáver en el piso y que tenía que mirar al cadáver, él estaba mirando a la nada, entonces teníamos que poner la cámara debajo como si estaría mirando al cadáver. Bueno, entonces quedaba esa escena, después la escena, por ejemplo, que filmamos una en las Quintas, que era una persecución, en la que participaba Diego con un amigo de él, y también era un agente real de protección vial, que bueno, este hombre también falleció hace un par de años. Entonces teníamos que hacer la persecución en el medio de la quinta y no se podía hacer a gran velocidad. Había que hacerla moderada porque había lomos de burro por todos lados. Entonces, después, con un proceso de la edición, acelerar un poco la imagen, ¿viste? Pero bueno, en ese momento mostrar esa parte, que no, el barrio Amancay no estaba construido tal cual como está ahora, era todo poblado. Cuando se cruzaba Terragni, que ahí hay una escena en ese cruce, que estaba en la ruta también, era todo descampado. Bueno, eso, mostrar eso también que quedó grabado ahí en la película y que ahora mostrarlo ahora, ver todo que está poblado, lleno de construcciones, bueno, es totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, esas cosas, viste, que quedan ahí llenas de satisfacción porque por lo menos quedó un registro de eso. Sí. Y después de todos los que participaron, que bueno, se hicieron conocidos, cuando hicimos por ejemplo la presentación en UTN, yo llevé al grupo, no fueron todos, pero fueron un grupo, bueno, yo los presenté públicamente. Después cuando hicimos los reestrenos, pues hicimos 2 reestrenos. Uno fue en 2014, no, perdón, en 2012 fue uno, en un bar que estaba en Chacabuco y Colón. Y después lo hicimos en un espacio de una asociación que está en calle Aarón Castellanos. Eso fue posterior, en 2014. Pero bueno, eso fueron ahí en la del 2012 fueron algunos protagonistas y los fanáticos, como bueno, Nico, como te decía también, Luis, Meinberg, también había otras personas que también no la habían visto en ese momento. Y después en la del espacio, hicimos después en 2014, había muchos chicos jóvenes que en ese momento algunos eran re chiquitos y no lo habían visto. Entonces tuvieron la posibilidad de verlos. Era un grupo cultural que ellos tenían armado y bueno, vieron por primera vez algo. Incluso, bueno, ahí uno de los chicos era justamente el nieto de este hombre que había presentado el forense y le había fallecido un tiempo antes. Bueno, él nunca la había visto y tuvo la posibilidad de verla. Después otro más que la pudieron ver otra vez. Entonces eso fue muy bueno. Pero en el 2012 recuerdo una escena como anécdota, que bueno, ahí habíamos llenado la salita donde se hizo. Fueron invitados de diferentes ámbitos, ¿no? Amistades que yo tenía.
Y recuerdo que una chica había ido y creo que le impactó cuando la escena erótica. Porque cuando vio la escena erótica medio que le impactó y se retiró del lugar porque lo resultó muy fuerte. Aunque en realidad no es demasiado fuerte, ¿viste? Porque nos muestra un desnudo. Pero bueno, por ahí le resultó medio chocante y bueno. Pero hay otro que me habían comentado en su momento que cuando habían visto una de las escenas de asesinato, por ejemplo, había traumado porque pensaban que era real, cuando la vieron en televisión. Eh, Porque bueno, yo había armado un maquillaje, todo hecho con plastilina, ¿no? Y todo con tintas, todo, entonces quedaba una de las protagonistas, el asesino las degollaba y después había la parte, cuando terminaba la escena, se mostraba el cadáver con todo el cuello cortado. Y quedaba tan forma el maquillaje acá que parecía que la cabeza estaba separada. Entonces, muchos quedaron traumados con esa escena. Pero bueno, son cosas, viste, que fueron quedando ahí como anécdotas. Bueno, y ahora, cerrando un poco con una pregunta muy cliché, pero que a mí me encanta hacerla, es, volviendo al pasado, si pudieras verte a vos iniciando esa película, ¿qué te dirías a vos mismo? ¿Qué me diría? Sí, bueno, que hice algo que, bueno, que me gustaba en ese momento, que lo hice, bueno, tenía 21 años. Que lo hice, digamos, que fue un desafío y dije, bueno, lo cumplí, eso sí. Eso es lo que me diría. Bueno, cumpliste con tu deseo y a esa edad, digamos, éramos jóvenes, éramos todos jóvenes. Entonces, eso es lo que me diría, que cumplí con ese objetivo y que lo terminamos y que, bueno, quedó como una obra de culto. Una cosita más. Sí, sí, eso fue algo muy, muy importante para mí, porque fue uno de los desafíos que, bueno, y más a esa edad que uno pudo hacer, que bueno, eso me diría, que logré cumplir con el objetivo. Bueno, muchas gracias, Julio. No sé si tenías algunas palabras más que agregar, algo que te gustaría contar así al final. Bueno, sí, hay algunas cosas más para contar. Más o menos, todos los que participaron eran alrededor de 30 personas. Trabajaron en la película. Algunos de los trabajaban como asistentes también. Cuando no tenían que actuar, eran los asistentes. Entonces tenía que tener un asistente yo, porque había que tener o el guión en la mano o el reflector. Recuerdo que, por ejemplo, una de las escenas, teníamos la escena del final filmada con un Fiat Uno. Teníamos que filmar una escena interior. Entonces, un auto similar, era un Fiat Uno. Entonces, filmamos un interior dentro de un Fiat Uno. Eso estaba ensamblado con la escena del final. Y la escena, otra de las escenas también que llega al final, que tiene una persecución que está fuera de la historia, ¿no? Pero que encaja después con la historia en sí. Y bueno, quedó tan realista en ese momento porque era la persecución de un delincuente con el móvil policial, ¿no? Con un reflector que le hicimos acá muy cerca de acá. Y bueno, cuando lo agarran al sospechoso y lo tiran al piso, medio que se posesionaron el personaje lo que hacían de policías y empezaron a pegar. Entonces, el otro que estaba en el piso decía, no me pegué. Y era porque le estaban pegando en serio. Pero se habían posesionado bien los personajes, que era el comisario, que era Adrián, y el que hacía también de otro policía. Bueno, no recuerdo el nombre del chico, pero también, bueno, en ese momento ellos dos se posicionaron en el personaje, entonces empezaron a pegar. Y el otro, por favor, no me pegue. Ya quedó real porque, bueno, pasaría en la realidad, sí. En realidad esa escena yo la quería de otra manera, pero medio que se me refutó cuando yo le digo, ¿por qué no hacemos que el delincuente que también estaba fuera de contexto, pero era para que la policía después salga de esa acción y vayan a la persecución de la persona del protagonista, ¿no? ¿Por qué no hacemos que, bueno, él se escapa, el delincuente, le pegan un tiro y le cae ahí? No, pero no le podemos hacer eso, le pegamos el tiro en la espalda, le digo, sí, bueno. Bueno, pero lo hacemos rápido para poder salir de la historia e irnos hacia el final de la película. Y bueno,
esa fue, la cambiamos ahí. Quedó la escena que lo detienen, lo subimos al patrullero y lo llevamos. Que está filmada, bueno, esa escena quedó muy buena porque Mariano entonces puso la cámara en el piso, está filmada la barranca del patrullero, todo muy bien hecho. Y después el final que lo tuvimos que hacer a la apurada también. Y ese día, bueno, ese es otra anécdota más también, que ese día cuando estábamos filmando el final está filmado acá sobre la banquina de la ruta. Por 20 minutos más o menos estuvimos cerca de presenciar un accidente, porque cuando terminamos de filmar, a los 20 minutos ocurrió un accidente ahí en la ruta. Así que, bueno, pudimos terminar eso antes. Cuando estábamos viendo, llegamos a mi casa y estamos viendo eso, se escucha un estruendo tremendo y un accidente ahí en la ruta. Pero fue eso otra anécdota más, digamos. Pero el final quedó también, quedó ahí, porque tiene una escena. Ahí utilizamos doble también. ahí usamos doble también en esa escena. En esa escena sí. Pero bueno, no, entre todo quedó más o menos como queríamos. Teníamos, como te decía, acelerar la historia, porque si Sergio se iba, ya había conseguido ya fecha para viajar, entonces tuvimos que acelerar todas las escenas con Sergio. Entonces no podíamos dejar de hacer el final antes de que se vaya, entonces él se iba, nosotros terminamos de filmarla en febrero y en marzo ya se estaba yendo hacia Italia, entonces tuvimos que tratar de terminar todo ok. Y bueno, y el tema esto de que por esa situación desafortunada que tuvo Diego, fue el puntapié que llevó a que la película se reconociera, ¿no? Porque quizá a lo mejor nos iba a costar más poder llevarla a estreno, ¿no? Porque golpeamos puertas y no se nos daba. Es decir, las familias volvieron por un lado con el tema de la televisión, yo por un lado que por ahí iba golpeando puertas, como te decía, unas revistas como Silvana Bessi o Leonardo Chavalini que me dieron también la posibilidad enseguida, después de hacer una nota, eso nos ayudó también. Pero costaba, como uno no estaba dentro del medio cultural, no estaba dentro del medio cinematográfico, era más difícil que la gente te conozca. Entonces, por ese lado nos costó, pero esa situación desafortunada fue la que nos llevó a que después la película empiece a escalar y a ser reconocida en el año 2003. Bueno, y ahora lo van a reconocer en la universidad también, porque bueno, justamente nuestros profesores son Mauro Taylor y Ceci Perron, que nosotros, o sea, yo les nombré Julia Alemán y Julia hizo una película. Así que bueno, si en algún momento llega a recuperar eso. Tenemos la idea, porque bueno, ahí Luis, que hizo la nota del podcast, él me propuso que también como para hacer un reestreno, ya el año pasado me había propuesto que hagamos en algún lugar otra vez para que lo vean otros chicos, para él que quiere verlo otra vez y todos los fanáticos, y también poder que lo puedan ver otras generaciones. Y bueno, quedó eso pendiente ahora ahí para ver cuándo se podría hacer. Ahora bueno, tengo que conseguir el archivo a ver si lo rescaté dentro del claro. plan ese. Pasa que si lo llegas a rescatar, yo creo que es que en nuestro grupo, en la carrera en sí, medios audiovisuales, creo que son un par de grupos de chicos que hacen cine en casa, me parece que se llama. O sea, son como pequeñas actividades que ponen también está el Cine ahí. Club, también ahí el de la Uni, donde está bueno poder mostrar justamente lo que se hizo a nivel local y está buenísimo. Y Mauro escuchó eso. Como ahora en el 2003, cuando yo terminé de estrenar la película, yo creo que no tenía que le hicimos un curso, en ese momento estamos haciendo un curso de formación dirigencial. En todos esos momentos yo hice un montón de cosas, fui presidente de la vecinal en el 2003, ahí, todo fue todo rápido así. Y bueno, ahí lo conocí a Mauro, a la Ceci la conocí por Rafaela Noticias. Y trabajó muchos años en Mural, no sé si no. Claro, también, pero en ese momento cuando yo la conocí estaba en Rafaela Noticias, que era redactora de... Bueno, Julia, y por último, ¿qué le recomendarías a los jóvenes en las próximas generaciones que se quieren meter en lo que es películas y medios audiovisuales? Que miren mucho cine, especialmente el cine de la década de 50, 60 y los 70. Especialmente el cine italiano, no solamente el cine italiano convencional, el cine italiano convencional,
Está con directores como Fellini, Rossi, o algún otro directores más conocidos, pero que se dedicaron al cine más de comedia o dramático. Pero no solamente ese cine, porque por ejemplo el cine italiano tiene muchos subgéneros que son los fundamentos de lo que es el cine actual, ¿no? Dentro del cine de ciencia ficción, como las películas que hacía Mario Bava, o las películas de Giallo, como yo decía. Empezó Mario Bava, después lo siguió Dario Argento y otros directores más. El género de cine de terror, propiamente dicho, como el terror de Lucio Fulci, son películas fundamentales. Muchos de los que son fanáticos de terror ven esas películas, ¿no? Y que ellos también hicieron cosas que hoy por ahí serían muy, por ahí complicadas de hacer. Complicadas en el sentido no solamente moral, porque son fuertes algunas cosas en todos los subgéneros que hicieron, ¿eh? Porque ellos entraron desde el subgénero de caníbales, ellos empezaron haciendo películas de caníbales que en otros lugares no lo hacían. Escenas de zombies, bueno, la primera película de zombies fue La Noche de los Muertos Vivos, una película norteamericana de George Romero, pero ellos se embarcaron más en hacer otro tipo de cine zombie, más complicado, más sangriento, más zarpado, digamos. Entonces, el hecho de tratar de ver esas películas para entender el contexto en esa época, ¿no? Porque en esa época no solamente el cine italiano, también el cine francés, el cine alemán, el cine inglés, tienen un enfoque distinto, ¿no? No tan comercial, sino un enfoque más bien por ahí con otro trasfondo. El tema, por ejemplo, del cine inglés tiene de esa época las películas que son de terror psicológico, cosas que son bastante oscuras, las tramas son oscuras y muy bien ambientadas, digamos. Y como decía, en el cine alemán también hay muchas obras maestras de esa época, como Iscarrallo, también de Wim Wenders. Después hay otras películas italianas que ellos, como les decía, se embarcaron en diferentes subgéneros. Y lo que en este momento sería también inconcebible de hacer, por ejemplo, las comedias sexy que hacían ellos. Eran como un subgénero de algo erótico y comedia, como las que se hacían por Silvio Olmedo aquí en Argentina, pero era algo un poquito más zarpado, pero tenía grandes actores que actuaban en todas estas películas y creaban ese toque, esa chispa, más allá de que el trasfondo de la historia, ¿no? Pero eran películas entretenidas, un cine que era agradable entre todo. Y además hay otra cosa para recordar, que algunos fanáticos del cine, lo que es el cine de como Martes 13, cabe recordar que por ejemplo Mario Bava fue el primero en hacer una película de este estilo, de asesinatos así masivos como se ve en Martes 13, que el director de Martes 13 se basó en esa película, especialmente en Bahía de Sangre, de Mario Bava, que fue hecha en el año 71, 1971, y la primera película de Martes 13 del año 80. Bueno, están basadas mucho en esa historia y el slasher nace a partir de ahí. Por eso te digo que hay muchos fundamentos que están en ese tipo de cine. O hay otras cosas más oscuras que han hecho dentro del cine italiano, como por ejemplo Holocausto Caníbal, que es una de las películas más fuertes, o Cannibal Ferox, son películas que muestran mucho maltrato animal, cosas así, pero fueron películas de culto, porque tienen su controversia. Entonces, lo que buscaban, por ejemplo, los italianos era un cine más controvertido y hacerlo comercial, porque hay muchos también policiales, ellos se dedicaron también a hacer muchas películas policiales. Entonces, como había muchos productores que hacían el mismo género policial, por ahí en algunas escenas, hay que prestarle mucha atención, es más fácil darse cuenta, usaban escenas de una película en otra película, especialmente en las persecuciones. Las escenas descartadas de una la usaban en la otra. Y se iban valiendo de fundamentos así bien fuertes, ¿viste? De mostrar siempre algo que choque en el público. Como mostrar, por ejemplo, una escena, una muerte de un chico, y eso provocaba en la gente un impacto muy grande, ¿no?
Entonces, mostrar eso, o por ejemplo Lucio Fulci, mostrar en todas las películas, especialmente que fue haciendo casi principios de los 80, poner a chicos y mostrarlo como un personaje de algo medio extraño, o enfocarle siempre los ojos a los personajes, a las mujeres, por ejemplo. En las mujeres en las películas de Fulci tienen siempre un impacto en los ojos. Y siempre hacen una toma principal, un primer plano en los ojos. Y Argento, por ejemplo, usar la cámara como si fuera en primera persona. De eso yo también lo utilicé ahí en el Pronicioso. Mostrar en primera persona la cámara como si fuera que va caminando. Entonces, eso también son técnicas que, bueno, ellos las fueron usando. Bueno, Mario Bava que también usaba técnicas con luces para mostrar el maquillaje, por ejemplo, que hoy lo podés hacer de forma digital, o tenés que hacer una máscara, algo raro. Él lo hacía todo con luces, es decir, con el juego de luces podía maquillar a una persona y usando luces más claras o más oscuras, incluso en las películas en blanco y negro que él hizo, cambia totalmente toda la estética del personaje. Por eso te recomiendo ver todas esas películas, más allá que por ahí, bueno, hay algunas que le digo que son muy fuertes para verlo, pero son fundamentales. Bueno, otro director que hizo 4 películas fundamentales en la década del 70, son policiales, que en lo particular para mí son magníficas porque tienen grandes actores internacionales, actores alemanes, actores estadounidenses, ingleses, en la mayoría de las películas. Es Fernando Di Leo, que Fernando Di Leo también actuó en una película aquí en Argentina, fue un director y actor muy conocido en aquel momento, e hizo 4 películas fundamentales en esa época, en la cual también Quentin Tarantino se basó en sus películas, ¿no? Tarantino se basa mucho en lo que es el cine italiano, el cine Greenhouse, que eran todas las películas de clase B italiana, clase B japonesa, clase B coreano, todas las películas, el spaghetti western, otro subgénero italiano, el spaghetti western, que también sería las películas western italianas, como El bueno, el malo y el feo, con El puñado de dólares, y después tantas películas que hubo, que la mayoría están todas filmadas en España, pero porque el ambiente se daba muy parecido al escenario natural que tenía Estados Unidos. Pero que todas esas películas tienen una característica especial, no solamente por los actores, porque la mayoría tienen actores muy conocidos, Clint Eastwood, por ejemplo, en España, El bueno, el malo y el feo, el Wallace, Lee Cliff, que actúan en esa película, que son actores que eran norteamericanos, entonces incluido en esa película, o en la película de Sergio Leone, todas películas de Sergio Leone como director, que actúa Charles Bronson, por ejemplo, Henry Fonda. En ese sentido te digo que había mucho, y también en juego la banda de sonido, en los cuales, por ejemplo, Ennio Morricone hizo muchas bandas de sonido de películas de spaghetti western. Hubo un argentino también que fue Enrique Luis Bacalov, que también vivía en Italia y que también hizo bandas de sonido para esas películas de spaghetti western, no solamente de spaghetti, sino para películas de suspenso, y que fue una de las últimas que él hizo banda de sonido, una película muy conocida, pero de hace 30 años, que no es spaghetti western, es un drama, que es El cartero, por ejemplo. Si hablamos de banda de sonido, tendría que hablarles un montón, y hay muchos compositores que no son tan conocidos como Nino Rota, Ennio Morricone, o los más convencionales, que hicieron bandas de sonidos fundamentales dentro del cine italiano y en el cine internacional, ¿no? Y por eso te decía que en una película hay veces que es más famosa quizás por la banda de sonido o por las escenas que están ambientadas dentro de una banda de sonido. Saliendo de contexto, hay una película muy conocida que también fue una película pseudo documental, se llama Mondo Cane. Fue una película que fue muy controvertida en su momento, año 62, pero que tiene un tema que fue ganador del Oscar con mejor canción original, que es un tema hecho por el compositor Luis Ortolani, que después Frank Sinatra la grabó también cantando. Pero esa película tiene un trasfondo porque es un pseudo documental que mostraba cosas que en el mundo, hoy actualmente lo vemos en televisión, lo vemos en documentales, en materia abiertamente, como mostrar a lo mejor una cultura de pueblos originarios desnudos, o mostrar escenas de matanza de animales, o mostrar cosas raras, rituales religiosos, cosas rarísimas
que ocurrían alrededor del mundo, porque fueron 3 directores que hicieron esa película. Viajaron por toda África, viajaron por todo el mundo y filmaron diferentes escenas. Y bueno, tanto la primera como la segunda son bastante fuertes, pero tiene un toque por ahí de comedia, algunas cosas. Pero la banda de sonido ahí es fundamental. Y después, bueno, de ese subgénero también nacieron otras películas se fueron haciendo peores, digamos, fueron más agravándose la temática y mostrando más cosas fuertes, ¿no? Incluso hay una que está filmada acá también. ¿Sí? Claro, vos recomendás todo eso para que tengan toda una bandeja de elementos diferentes y que se animen a tomar algo para representar, no tiene que ser algo totalmente como decís vos, esas que mezclan el humor con lo sexy, lo sexual, pero que tomen el ejemplo de cómo manejar esos elementos. Sí, perdón, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día como que valorar eso, el laburo que se hacía antes en el cine, toda la producción, Sí. que hoy en día, hoy se resuelve con IA y listo. Claro. Y como que no sé, como que siento que bueno, valorar ese, bueno. sí, bueno, todo lo que Trabajo. contaste, todo lo que hiciste, lo que ustedes, o sea, a ponerse a actuar y demás, como que súper valorable. Hoy en día como se revalora eso. O películas, por ejemplo, vamos a tomar el caso que hoy sería tampoco inconcebible hacerlo, porque yo justamente ayer estaba pensando, yo digo, en la década del 90, finales de los 80, década del 90, había mucho lo que era VHS. Entonces en VHS era más fácil meter películas de lo que no se veía en televisión. Claro. Entonces ahí cuando aparece el cine, bueno, el cine pornográfico nace en la década del 70, pero finales de la década del 60, en forma masiva, ¿no? Se dice que la primera película nació acá en Argentina a principios del siglo. Pero, ¿cómo empieza a mostrarse también el cine erótico? Que después era para películas que se veían en canales de cable, no pornográfico, erótico, ¿no? Claro. Con actores conocidos, y que ahora se fue perdiendo, eso que ya no hay películas de ese tipo. La única película que muestra algo así más o menos es 50 sombras de Grey, pero Sí. todas las películas con grandes actores que hicieron películas como esa, e incluso una de las que tiene Ojos bien cerrados, Stanley Kubrick del año 99, fue una de las que tiene actores conocidos que muestra cosas más. Pero cómo se perdió ese género también, porque es como que perdió la chispa de lo que ya se muestra en las redes, por todos lados, que ya no lo buscan también como una vía convencional para hacer. Y también del cine más gore, si bien hay películas que son sangrientas, ¿no? Pero como ese tipo de cine que había en la década, al principio de la década del 80, o las películas de Martes 13 o Halloween, fueron perdiendo también la esencia, porque ya ahora hay películas, pero no son la mayoría más sobrenatural. Pero como el slasher o mostrar películas con mucha sangre, también se perdió un poco eso. Sí, fue cambiando mucho. Sí, y como yo les decía, con la venida de después las plataformas, con más a series y a películas Sí. más atractivas que sean a nivel general. Es decir, ya mostrar algo fuerte es medio difícil. Es medio difícil mostrarlo. Pero por ejemplo en la película Calígula, que se hizo en el año 79, de Tinto Brasso, otro director italiano, que bueno, él se dedicó siempre a hacer cine erótico, ¿no? Pero esa película, la versión completa, no se pudo ver hasta casi principios del 2000, porque fue prohibida por muchos países, porque el productor, que era el dueño de Penthouse, la revista Penthouse, le propuso a Tinto Brasso filmar unas escenas que él no quería hacer. La película es larguísima. Entonces, ¿qué hizo? Cuando terminó la película, Tinto Brasso terminó todo más alto, este hombre le agregó 20 minutos más o menos de película con escenas pornográficas que estaban filmadas aparte, entonces que no tenía nada que ver con el video, pero la quería ensamblar. Y bueno, esa versión completa después se pudo ver muchos años porque estuvo prohibida. Y bueno, todas esas cosas así de mostrar elementos que fueron, muchas películas también de cine de terror italiano fueron prohibidas en Inglaterra y años después tardaron en mostrarse. Algunas por tener escenas así de muertes, o otras por tener escenas de matanza de animales, o otras por tener escenas con temáticas que eran complicadas, digamos. Sí, sí. O sea, por más que se haya renegado en algunas cosas, valdría la pena un poco volver a esos valores, vamos a decirle, a los valores de Sí, ser hoy
de algo controversial. Hoy por ahí lo tenemos un poco más fácil con algunas cosas Y es comercial también. sí, Es muy pero y comercial. terminás casi, claro, terminás cayendo todo ahí en lo Ujú. más viral o en lo Sí. que... Claro, Sí, sí. hasta el cine argentino perdió la parte comercial. Porque Ujú. imagínense, salvo películas así que son taquilleras, así, pero perdió en el sentido que si usted ve en la década del 70, las películas de Sandro eran comerciales. Las películas de los superagentes eran comerciales. Las películas de Porcelo Medio eran comerciales. Había policiales que, por ejemplo, hacía Aristarán o hacía Héctor Olivera, todas esas películas con temáticas serias, algunas con temáticas reales, que hoy ya es como el cine actual no lo toma eso. Pero ellos la buscaban como para meter, incluso usando historias bastante complicadas. Después de la dictadura mostrar algunas películas en las que mostraban grupos parapoliciales o cosas así, pero escenas fuertes y que no se podían mostrar. Incluso el cine de los superagentes tuvieron pero casi 10 años haciendo películas con diferentes directores, ¿no? Diferentes directores que y todas son muy buenas, ¿no? Son muy buenas, pero eran comerciales, eran más para los chicos, para el público en general. Pero como que se fue perdiendo ese tipo de cine argentino en el que por ahí, más especialmente para chicos, porque no hay películas así que se han hecho animaciones, películas de animación, eso sí, pero no hay películas de comedia, así que sean familiares, Claro. que te llamen para todos. Por ahí sí hay comedias que son más para adultos, pero que sea para en la que participen chicos, en la que sea algo general, así como se solía hacer también en el cine de Estados Unidos. También se fue perdiendo un poco eso, pero por ahí se dedicaron más al cine de comedia, más zarpado, Sí, sí. más también yéndose eso. para otro lado. Pero acá el cine comercial como que se fue perdiendo y es más un cine de autor. Un cine de autor por ahí con cosas que es medio difícil. Por eso les cuesta ver a muchos el cine argentino. Algunos que dicen, no, yo película argentina no te miro. ¿Pero por qué? Porque se hizo muy como un cine de autor con temáticas que a lo mejor no tienen nada que ver, con personajes medio raros, así. Sí, aparte yo siento que la audiencia argentina, la audiencia de cine, necesita sentirse identificado y no que en esa película, bueno, porque yo lo escuché más que nada de la última de... Claro, Franchella y Ah, Darín sí. son los dos grandes actores que tenemos Sí. en la actualidad. Pero la última Franchella, lo que había pasado es que como era muy, ellos le dicen así porteña, entonces los demás, todo el resto de Argentina decían, no me siento identificado con eso. En redes Sí, sociales sí, es verdad. todos dijeron eso así. Pero bueno, la cuestión es que hay que seguirlo luchando porque, o sea, como nos dicen los profes, de seguir inspirando, de seguir dándole adelante con el cine argentino para crear nuevas cosas, traer, no nuevo, pero tomar todos estos elementos para seguir creando algo más innovador, pero que a la vez haya una unión con la Sí. audiencia. Si no, es difícil salir adelante. No sé si vieron alguna vez, yo creo que fue el último gran policial que hubo, pero es comercial, que es Comodines, que es el de Adrián Suárez. Sí, 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 sí. No, no claro. lo vi. Año 97 fue. Estaba Carlos Calvo, de Suárez, y no me acuerdo qué más. Pero películas policiales comerciales, digamos. Y después hay otra que se hizo Darín hace un par de años, pero no fue muy comercial, pero es muy buena, que se llama Public. Muy buena. Me toca una temática también fuerte de la dictadura, un personaje que está también ahí, pero es fuerte, pero está muy buena también, un tipo así policial. Pero realmente las más comerciales se fueron perdiendo, es decir, no hay ahora algo que te llame. Es difícil. Y también porque ya nos acostumbramos a todo. Sí, todo porque acá. después otras películas así que fueron comerciales, Pablo Trapero son muy buenas, y él hizo una que también muestra una realidad, la realidad social y la realidad policial en ese momento, que es el bonaerense, en el año 2001-2002. Bueno, en esa película, como todas las películas de él, son todas de contexto social, todo realista, ¿no? Muestra la historia de un policía, cómo llega la policía, todo, bueno, pero es una historia bastante buena, digamos. Ahora que lo pienso, no te sí, ojalá poder seguir con este proyecto. A mí me encantaría, porque Sí. tenemos varios de la universidad. Y Pero uno a mí nos recibió toda la cantidad de recomendaciones Claro. que nos dice. Porque estaría bueno la parte más, ¿cómo decirlo?, como internacional y general de Sí. directores.
y después tener en cuenta todo lo que me está diciendo. Así que nos brindas un montón de data, Julio. Todas las películas de Gracias. Campanella, tienen que ver. Sí, Ahí tenés. vamos a buscar. De Campanella tenés, por ejemplo, El hijo de la novia, Luna de Avellaneda. Oh, Luna de Esos ojos, porque Avellaneda. esa es su obra maestra, digamos. A ver, Luna de Avellaneda me mató. Bueno, yo la vi más de chica y dije que me quedó pero tatuada, ¿entendés? Me quedó Sí. tatuada esa peli. Entonces por eso llega. A veces cuesta ver unas pelis argentinas, pero. Porque bueno, justamente uno se tiene que hacer el detox de todo lo internacional. Para acostumbrarse En a las películas, por ejemplo, bueno, se truncó todo cuando murió el director de Fabián Bianeschi, que hizo Nueve Reinas y Laura. Y Laura también con Darín. Es una película tremenda. Sí, hay que meterse en la página de cine. Sí, bueno, sí, yo creo que Sí, subir a todo eso. Bueno, Nueve Reinas. Claro. Yo quería hacer una fotito bien. Dale, hagamos una foto.